bienvenidos a otro miércoles de Desenredando. Hoy el miércoles va a ser extra especial porque este episodio lo estamos grabando en vivo. Hoy hay público con nosotros. Tengo ganas de llorar. Estoy demasiado contenta, estoy demasiado feliz. Hoy el tema va a ser un tema que al público de Desenredando le gusta muchísimo y es todas estas cosas que tenemos en la cabeza y cómo se ven planteadas en nuestra realidad, cómo estas creencias que muchas veces son limitantes hacen que pasen cosas en nuestra vida o dejen de pasar. La invitada de hoy es Mónica López. Si les interesa lo que Mónica habla, cuenta, la pueden encontrar en Instagram como monilopez.life, L-I-F-E. Y Moni es terapeuta, ella es coach y tiene demasiados temas y maneras de acompañar a las personas en sus procesos. Si de pronto les interesa, no es directamente psicoterapia, pero para mí terapia es todo lo que cura el alma y el corazón. Entonces Moni está disponible y hace estos acompañamientos de diferentes maneras. Entonces, bienvenida Moni, qué emoción que estás aquí. Esta es la muestra, Susi, que uno cuando desea algo desde el corazón, el universo conspira solo. Es muy interesante cómo inclusive Susi y yo nos encontramos. Ella me buscó y me propuso una idea que yo tenía en mi cabeza y fue como mix and match, fue como listo, sucedió en un día, no sé, lo hablamos el viernes y todo fluyó. Bueno, Moni, entonces quiero que empecemos a hablar un poquito como, hablamos mucho y en este momento está muy de moda hablar de las creencias limitantes, pero bueno, ¿eso qué es realmente, con qué se come? Esa es la máquina con la que operamos los seres humanos. La realidad se manifiesta desde nuestra cabeza, donde están nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos surgen desde un sistema de creencias que tenemos. Y ese sistema de creencias es como si tuviéramos el iceberg y arriba solamente está la puntita y todo ese hielo que hay en el fondo es todo nuestro sistema de creencias que viene desde lo que vivimos en nuestra infancia, en el vientre materno, el sistema de creencias que traemos de nuestros ancestros, de nuestra cultura, todo lo que es como ese inconsciente colectivo humano también y que nos hace tener unos pensamientos que incluso están tallados en el cerebro. El cerebro tiene unas tallas que son como esos caminos donde tenemos como esas cadenas neuronales que nos hacen creer cómo son las cosas, tener un juicio que nos hace generar unos pensamientos y por tanto una palabra, una emoción y una vibración que atrae nuestra realidad. Entonces una creencia es, por ejemplo, no es que la vida es muy dura. Y vivimos sobre esas creencias y materializamos que la vida es dura. Y en la medida en que nos empezamos a ser conscientes de estos lenguajes diarios, de esas situaciones que pasan en nuestra vida todos los días, de esas historias familiares que se repiten, podemos empezar a hacernos conscientes de cuál es ese sistema de creencias individual en el que estamos montados para poder empezar a hacer un trabajo de construcción. Qué lindo, porque muchas veces tenemos como, yo siempre pongo el ejemplo de unas gafas que cuando somos pequeños, más que todo en la cultura latina se nos enseña mucho que lo que los adultos hacen es lo correcto y es lo que tiene la verdad absoluta. Entonces nosotros como que venimos al mundo como una esponjita y entonces yo veo que mi papá hace tal, que mi mamá hace tal y que mi abuela hace tal cosa y eso yo lo voy interiorizando como copy-paste y me lo voy chupando todo y voy y enfrento la vida cuando empiezo a crecer muchas veces sin saber por qué creo eso o ni siquiera reconociéndolo. Entonces, para las personas que de pronto están escuchando esto, que dicen como, ay, sí, muy cool, pero ¿cómo empiezo a reconocer estas creencias que de pronto no son tan adaptativas? ¿Cómo podríamos empezar? Con el proceso de la autoobservación. Desde la práctica del yoga y la meditación siempre hablamos de estar presentes sin juicio. Y eso implica estar en observación permanente de qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué estoy diciendo, qué realidades estoy creando, qué situaciones en la vida se repiten constantemente. Cuando yo logro abstraerme a ese espacio del observador, de mi propio yo, lo que hago es empiezo a identificar esas situaciones, pensamientos, emociones, sensaciones que se repiten constantemente y que con seguridad yo no tengo una explicación de dónde vinieron. Porque si yo digo la vida es muy dura, yo nunca, si no hago el ejercicio no me detengo a, mi mamá lo dice, eso le decía a mi abuela, pero es que a mi bisabuela sí le tocó la vida muy dura, simplemente uno sigue repitiendo eso y nuestras moléculas
están vivas y tienen una conciencia individual. Entonces, cada vez que nosotros reafirmamos una creencia de ese camino neuronal que tenemos, lo que hacemos es que le damos forma a las moléculas de nuestro cuerpo e incluso el cuerpo puede modificarse. Entonces, el proceso es autoobservación de mi cuerpo, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis creaciones. La práctica para mí más poderosa de eso es la meditación, es la que te permite estar fuera de tu observador para observar tus pensamientos y observar tus creaciones. Y pues por supuesto en un proceso terapéutico con cualquiera de las herramientas uno puede llegar a esas conclusiones. Súper. Y por ejemplo nos puedes hablar como de, por ejemplo a mí antes, y todavía estoy un poquito como en ese proceso de cambiarlo, me costaba mucho traer a la realidad y entender cómo es que lo que yo tengo acá afecta a lo que vivo. Como que es muy normal creer que la realidad está de cierta forma y que uno solamente la atraviesa y no que la está construyendo todos los días con lo que siente, con lo que piensa, con lo que cree del mundo. Pues cómo esas creencias que tenemos y esos pensamientos que muchas veces no los reconocemos afectan nuestra realidad. Desde la física cuántica nosotros entendemos que somos energía, ¿sí? Y somos energía encarnados en un cuerpo físico que está teniendo una experiencia. Entonces, desde esa parte energética nosotros creamos una realidad. Entonces, si nosotros somos parte de la gran energía del universo y nos experimentamos de diferentes formas, nosotros elegimos desprendernos como de un gran racimo que es el universo, el todo, el gran espíritu, como cada uno lo quiera llamar, y venir a experimentarse en diferentes planos. Uno de esos planos de experiencia es la Tierra. Los ángeles dicen que venir a la Tierra es de almas temerarias, o sea, las que se arriesgan. ¿Por qué? Porque es una experiencia multidimensional. Tenemos la mente, tenemos el cuerpo, tenemos las emociones, tenemos la energía y la tenemos que alinear, para eso el yoga ahí, alinear todo esto para uno decir, ay, yo soy todo esto y a la vez no soy nada de esto. Entonces, cuando nosotros elegimos venir a tener una experiencia a la Tierra, nuestro motor creador es la mente, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos en la mente, por eso empezaste por un principio muy importante que es el sistema de creencias y mi sistema de pensamiento. Si yo estoy ciego y no sé que estoy ciego, llamémoslo en el proceso de la conciencia, pues yo no me voy a dar cuenta que estoy creando realidades de acuerdo a lo que no soy, que es mi sistema de creencias o mis miedos o mis inseguridades. Cuando yo empiezo a darme cuenta que estoy ciego, pues uno ya es que, bueno, ya sé que estoy ciega, por lo menos ya sé, es cierto, entonces uno empieza a buscar otras herramientas. Después dice, bueno, yo sé que estoy ciega, pero ya entonces por lo menos me pongo unas gafas para poder tener una conciencia en este proceso. Entonces, cuando nosotros estamos en esa claridad de que hay una búsqueda más allá de la experiencia ciega, es donde nosotros podemos conectar con la mente, como ese lugar donde podemos crear y transformar todo simplemente por el hecho de verlo y de reconocerlo. Entonces hay herramientas, hay muchas para llegar a esa conclusión, pero cuando nosotros empezamos a darle a la mente, que la tarea de la mente, y tú lo sabes como psicóloga, es resolver problemas, entonces ya que hace, todo el tiempo está buscando problemas para poderlos resolver y le es más fácil caminar por los mismos caminos neuronales que arriesgarse a salirse porque es demasiado incómodo para ella. Pero esa incomodidad es la única que nos va a hacer evolucionar. Entonces la perspectiva de que venimos con un plan que nos permite tener un aprendizaje a través de las experiencias muchas veces difíciles, porque las fáciles como que no las cogemos tan fácil, las dejamos inclusive pasar, pero a través de las experiencias difíciles, repetitivas, podemos encontrar cuál es esa área de mi vida donde yo vengo como Susi, como Mónica en esta vida a experimentar, pareja, trabajo, familia, espiritualidad o salud. Cada uno tiene un camino donde hay un énfasis de aprendizaje y entender cómo llegan esos aprendizajes, a través de qué tipo de personas, de qué tipo de emociones, incluso de qué somatizaciones en el cuerpo físico. Entonces ahí se va integrando todo, pero al final es volver a conectar con que desde la mente surge todo. Me encanta como que lo hayas puesto tan conceptual y yo lo voy a aterrizar con un ejemplo. Durante muchísimo tiempo, o sea, como que, a ver, a la mente le encanta tener la razón. La mente es agotador pensar en maneras diferentes de hacer las cosas. Imagínense que uno sale de una casa y está la nieve así altísima de 1,60 m, más o menos lo que mido yo. ¿Qué es más fácil? ¿Irse por un camino que ya está determinado, que hay un huequito, o ir y empezar a quitar la nieve y empezar a quitar y a quitar? Es agotador irse por lugares diferentes, es demasiado cansado. Entonces la mente dice, es más fácil irse por el lado de donde la vida es dura, o soy muy de malas, o
es que el mundo es un lugar peligroso. O sea, todas las creencias, no todas tienen que ser como negativas o maladaptativas. Está como la creencia de esa persona que cree que todo le sale bien y que tiene demasiada suerte. Y así se le da. En TikTok en este momento está súper pegado Lucky Girl Syndrome, y es como este síndrome de la chica con suerte, que es que cree que todo se le va a dar y se le da. Voy a poner un alfiler ahí porque quiero volver a eso. Y en mi vida yo lo viví por demasiado tiempo, que yo pensaba que yo no tenía nada, por ejemplo, extraordinario para dar y que iba a vivir una vida completamente normal y X. Y por toda mi vida fue así. Pues como que a mí me preguntaban para el futuro y yo era como, pues como que ni siquiera me daba la oportunidad de plantearme escenarios locos, y yo sola, en este momento lo nombro como que me ponía una tapa y yo sola decía como, nada. Entonces, por ejemplo, un día tenía una conversación con mi novio y me dijo, si tú fueras a construir una casa, ¿cómo construirías la cocina? Y yo instantáneamente pensé, ¿para qué me voy a poner a pensar en eso? Y él me decía, ¿pero cómo sería? Pues, o sea, nada te cuesta imaginarte una cocina, pues ¿acaso me vas a pagar por eso? O sea, no te cuesta nada. Y yo sola era incapaz de imaginarme una cocina por esta etapa que durante años decía, no, ¿para qué? ¿Para qué? Si eso no es para ti, si eso no es para ti, si eso no es para ti. ¿Y cómo rayos iba a alcanzar en la vida a construir, en este ejemplo, por ejemplo, mi propia casa si yo sola jamás me di la oportunidad de ni siquiera ponerme a pensar en eso? Y aquí adentro en la cabeza yo sola me estaba encerrando en 4 paredes diciendo, eso no es para mí, eso no es para ti. Nunca nadie afuera me lo dijo. O sea, nunca hubo alguien externo que me dijera como, mira, tú vas a vivir una vida normal, no te pongas a inventar, vete por el caminito. Nunca. Y yo siento que en mí ha sido como súper desafiante estar haciendo este proyecto, y por eso me emocionaba mucho este tema que fuera en vivo, porque la Susana de hace 2 años jamás se hubiera imaginado que estaría en estas, porque yo sola decía, eso no es para ti, eso no es para ti. Entonces, como que todo lo que Moni dijo en este momento, como que lo traigo al ejemplo, que probablemente todos los que están aquí al frente de nosotras y los que están escuchando esto, están pensando en sus propios ejemplos de, wow, cómo tantas veces me he limitado a lo que es o no posible en mi vida, no solamente en construir una casa, en el trabajo que puedo tener, en la pareja que puedo alcanzar, en la familia que puedo formar, dónde voy a vivir, tantas cosas que uno solo es como, no. Entonces me parece súper fuerte. Y mira que saliendo como del tema ¿cómo dijiste? Conceptualizada. Yo soy más conceptualizada. Si nosotros en realidad buscáramos formas sencillas de conectar con la grandeza de lo que somos, o sea, como se los pinté ahorita, si somos una chispa, digamos, voy a ponerle la palabra Dios, pero Dios, el universo, que es todo y vino a experimentarse acá, ¿por qué le habría de faltar algo? ¿Cierto? Como si yo vengo del todo, ¿por qué no puedo crear la vida que quiero? ¿Por qué no me puedo conectar con esa grandeza interior? ¿Por qué no puedo materializar cosas grandes? Entonces, detrás de eso también es un entrenamiento mental para estar buscando oportunidades en el universo. El universo tiene infinitas oportunidades para poder hablarle al universo, que es energía. El universo no te responde, hola, por favor, quiero la casa con la cocina. No, él te dice, sí, a ver cómo se siente tener esa cocina. Y uno genera un espacio vibratorio que está en este chakra, y eso empieza a generar una frecuencia que le manda como un mensaje al universo. Entonces, digamos, cocina, y eso se me pone en 400 hercios. Entonces empieza a vibrar 400 hercios, esto no me lo estoy inventando yo, esto es física cuántica. Entonces el universo dice, ay, por allá me están pidiendo 400 hercios, venga, se lo entrego. Y esos 400 hercios que yo vibré fueran la cocina verde. Entonces esa es la forma en la que nosotros podemos empezar a dejar de vernos desde este personaje, el actor, la actriz, Susi, Moni, sino vernos más allá viviendo una experiencia para lo que en realidad vinimos acá, que fue recordarnos que tenemos todas las capacidades para crear la vida que queremos. Y eso implica todo, lo material y lo espiritual, y la alegría y la pareja, pero también el dinero, también la casa, también las oportunidades. ¿Por qué no podemos experimentarlo todo? Eso es otra de las creencias que tenemos, no podemos tenerlo todo. Tanto no es, ¿cómo dicen? De eso tanto no es tan bueno. Y uno se queda bueno en la vida mediocre porque uno siente que no merece nada más. Me encanta la combinación que tenemos hoy, porque Moni es muy como volada, y a mí me gustan esos los ejemplos. A mí muéstranme en dónde, porque como que mi mente muchas veces funciona más con analogías. Entonces ya se me ocurrió otra. Hay una teoría que es la teoría del carro rojo. Entonces, si yo te pregunto, somos un buen equipo. Sí, esta mezcla está bomba. Si yo te pregunto cuántos carros rojos
viste de tu casa al hotel en el que estamos? ¿Cuántos? ¿Alguien sabe? Pero si yo les dijera, bueno, antes a todos les mandé un mensajito de cómo llegar, de la hora, todo. Si yo les hubiera dicho en ese mensaje, bueno, les voy a dar $50 por cada coche, carro rojo que vean, todos me dirían, yo vi 7, yo vi 6, yo vi 5, todos sabrían. Porque ¿qué pasa? Muchas veces ni siquiera estamos abiertos a ver las cosas. Funciona exactamente igual con la vida. Si yo no estoy dispuesta a ver las señales, a ver las oportunidades, a estar como con las antenitas prendidas, como dice mi mamá, a ver por dónde es que es, los carros rojos nos pasan por el frente y nos pueden pasar 500 carros rojos, pero no les voy a pagar ni un solo peso porque ustedes no lo vieron. Entonces es como aprender a estar dispuesto y a entender que las oportunidades están ahí y que esa vida que te sueñas está allí, solamente es como encontrar qué tienes que hacer para dar ese paso. Me encanta. Bueno, y ahora voy a hacer del abogado del diablo. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Odín Dupeirón y él tiene una cosa que se llama, pues tiene una conferencia súper chévere que habla del pensamiento mágico pendejo y es como esta línea de pensamiento que dice como no por pensarlo se va a volver realidad. Yo me puedo sentar aquí 600 veces a decir voy a ser cantante, voy a ser cantante, voy a ser cantante y puedo manifestar de todas las formas, pero es que si la voz no me da. Yo puedo manifestar que quiero ser cantante de ópera, pero es que aquí no da. O sea, ¿qué pasa? Como que siento que hay una inconsistencia y quiero que nos hables de eso entre todo es posible, tú lo puedes lograr, manifiesta la vida de tus sueños, pero es que hay cosas que o no son para uno o que no es el momento o que no es esta vida, como que ¿dónde está el punto de manifestar la vida de tus sueños y saber renunciar o trabajar duro? Ay, yo sé. Pero como que háblanos más o menos de eso, o sea, de este pensamiento de positivismo tóxico de tú manifiéstalo y todo se va a poder. No, pues hay cosas que no se pueden. El Buda hablaba del punto medio en todo, ¿sí? Pues cuando yo dejo de estar en esta tierra, como esta niña con esos chakras del primer piso muy instalados y yo, por ejemplo, con los del último piso muy instalados, tanto puede sufrir ella por no poder abrir unos canales de conciencia distintos, no es que no los tenga, sí los tenés, pero es un ejemplo. Y yo al revés, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto medio en todo? Yo pienso que la espiritualidad, y me meto un poco hacia otro tema también, es que la espiritualidad se ha vuelto muy cliché y entonces el esnovismo y como las ganas también del ego espiritualizado de presentarse hace que estas situaciones sucedan, de volver todo demasiado mágico y olvidarnos de una realidad. Entonces, si conectamos con un punto medio, ya eso se habla mucho últimamente en la física cuántica y es, o sea, si yo soy un árbol, este es un ejemplo que yo pongo siempre, hablando de los chakras, yo soy un árbol, mis primeros chakras son la raíz, la supervivencia, el alimento. Entonces, ¿qué tiene un árbol? Primero las raíces y hay que nutrir las raíces y ponerles agua y luego ese tronco empieza a crecer y yo como que todavía no puedo saber qué árbol va a ser y crece el tronco y está fuerte y luego de ahí ya crecen las ramas y los frutos y las flores. Entonces nosotros somos ese árbol que necesita esas raíces y que necesita estar en esa tierra para poder desarrollar otros planos. Y en la medida en que yo integro todos esos planos es que puedo tener la manifestación, porque si yo estoy viviendo una experiencia humana, yo necesito mis 5 sentidos. Yo no puedo vivir una experiencia humana como si fuera un ángel, pues si no, ¿para qué estoy acá? La experiencia humana básicamente es poderme conectar con la realidad a través de mis 5 sentidos. Y miren que es muy paradójico también que cuando se habla de espiritualidad, de ángeles y de otras teorías, es a través de esos 5 sentidos que yo desarrollé que yo me conecto con dimensiones superiores. Entonces, todo sigue siendo ok, yo soy humano, estoy acá. Ahora, si yo empiezo a hacer un trabajo, como hablábamos ahorita, de conectar con la mente, saber dirigir la mente, identificar la mente, saber darle ruta a mis pensamientos, entonces yo ahí empiezo a activar mi ser creador y manifestador, ¿cierto? Que no solamente necesita hacer ese proceso. Hay un libro que se llama Pedid y se os dará, ojalá lo lean, es un libro que en realidad fue canalizado, es una pareja que canalizaban un ser que se autodenominó Abraham y ellos son apellido Hicks, entonces los libros, hay muchísimos,
lo escribe Abraham Hicks, que es el maestro que está canalizando. Y entonces él habla en ese libro de, bueno, mucha teoría de Secret y de visualización, pero si eso ese pensamiento yo no lo convierto en una emoción y yo no lo convierto en energía, eso no se vuelve real, ¿sí? Entonces, todos los obstáculos que hay entre que yo sea capaz de pensarlo, voy a ser cantante, voy a ser cantante, voy a ser cantante, y que yo lo pueda traer a una palabra y a una emoción, implica ir al psicólogo. ¿Sí? Porque entonces, ¿cuál es mi sistema de creencias? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me limito? ¿Cuál es mi autoobservación? O sea, ¿cómo yo logro trascender esas dificultades que tengo? Entonces, yo siento que ahí se mezclan varios puntos y es, sin decir que todo lo que sueño va a suceder y va a suceder ya, pero hoy se habla también de muchas prácticas, Susi, en las que está bien presentada. Busquen una autora que se llama, ahorita yo estoy estudiando con ella, se llama Regan Haley, y wow, o sea, esa mujer desarrolló unas técnicas en las que integra todo esto de los planos superiores y los planos inferiores para manifestar la realidad, que puede ser cualquier cosa. Yo la verdad tengo un poquito de pensamiento mágico aterrizado ahí, yo creo que si quieres ser cantante sí puedes serlo. Lo que te limita es el pensamiento, porque ¿quién te está diciendo que no puedes cantar? Hay muchos cantantes que cantan y no cantan, pero también transmiten otras cosas. Yo por muchos años fui cercana a alguien de estas tierras que se hizo un cantante famoso y hablábamos y yo le decía, pero ven en serio, vos cantas muy mal. Pero ese man no es de tu generación. Ese man se paraba en el escenario y generaba en las personas una energía diferente, porque las letras que escribía y sus palabras que activaban un don que él tiene, que es de la comunicación, que más que hablar bonito es generar una vibración que conecta con las mentes de las demás personas, pues estaban todo la tierra encantada con él, y él mismo decía, yo sé que yo no soy el mejor cantante, pero sé que ahí entrego otras cosas. Entonces al final ¿cuál es tu condicionamiento? Es tuyo propio. Pienso que con esa integración de todos tus centros, de hecho la manifestación también desde la física cuántica se habla de integrar todos los chakras, y quítale pues lo de la India, quítale la energía. Los chakras son glándulas que activan unas sustancias que te hacen cambiar tu pensamiento, tu comportamiento, incluso tu morfología. Creo que parte de todo esto que estamos hablando es demasiado importante integrar el ser, el hacer y el pensar. Como que, o sea, sí difiero en cierta parte contigo, porque es como, pues no importa yo a qué tantas clases vaya, a qué tantos psicólogos vaya, a qué tanto analice mis creencias, hay cierto vibrato de la gente que canta ópera, y nos dirá el experto en sonido, no importa cuánto practique, puedo no llegar nunca. O sea, hay ciertas cosas que también el proceso y el aprendizaje es en el renunciar. Pero no el renunciar, yo pienso que es como, bueno, no sé, pero por la creencia, porque renunciar es como rendirse. Por ejemplo, para mí, ¿cierto? Hablando de sistemas de creencias, pero es más quizás desde el autorreconocimiento de lo que sí soy. Pero yo en ese deseo puedo encontrar lo que yo realmente quiero hacer. ¿Sí me explico? Quizás no es ser cantante de ópera, pero el fulano quería escribir canciones que le llegaran al corazón a las personas. ¿Sí me entiendes? Sí, como que siento que son ejemplos que de pronto no son como iguales, porque sí siento que en la vida, a pesar de que uno puede revisar sus creencias, a pesar de que uno puede reevaluar muchas cosas, hay cosas que no son para uno, y que no importa cuánta reprogramación sistemática yo haga, no importa cuántas manifestaciones haga, no importa, hay cosas que no le tocan a uno vivir en esta vida, y como que creo que el trabajo está en intentarlo, en ir y fluir y ir a las clases de ópera, ir al psicólogo y intentarlo y dar todo de ti, que si de verdad la puerta se te cierra y se te cierra y se te cierra y se te cierra, entonces bueno, listo, o qué está pasando dentro de mí para que esto no fluya, o realmente es que no es para mí y mi aprendizaje está en otro lado. O sea, a mí me gusta mucho pensar en la redirección y no en el rechazo, porque si no es aquí y si aquí me están cerrando una puerta una y otra vez es porque mi energía no está vibrando con esto y porque tengo que estar en otro lado. O sea, si yo pensé en estudiar Derecho antes de estudiar Psicología. O sea, yo estudié negocios internacionales, me parece la plática tan botada. Como que... Sí. No, ustedes que están estudiando, ustedes sí, pero yo no. No tiene nada de malo, pero yo digo, sí. Repetí todas las finanzas 18 veces.
Si yo hubiera, por ejemplo, o sea, si en ese momento hubieras estado de pronto más en contacto contigo, hubieras dicho, esto no me fluye, de pronto es que no es por acá. Creo que la autoobservación y estarse constantemente evaluando es también tener esa antenita prendida como de, ve, esto está muy duro, si será por aquí o más bien intento por otro lado. Porque algo que yo he visto mucho reflejado en la vida es esta coherencia del ser, pensar y hacer que les decía. Porque yo me puedo sentar todas las mañanas a manifestar que me voy a ir a vivir a Suiza, pero les juro que si yo no busco ni tiquete, ni casa, ni nada, no va a llegar alguien a mi puerta a decir, sabes que tú tienes cara de que quieres vivir en Suiza. No, entonces entender que bueno, necesito pedirlo al universo, como le quieran decir, rezar, manifestarlo, journaling, como sea su método, pero es que hasta que yo no doy ese paso, hasta que yo no acciono, nada va a poder pasar. Y muchas veces en este pensamiento mágico nos quedamos como en el que va a pasar solo y lo manifiesto y lo manifiesto y lo manifiesto. Pero si tú quieres el trabajo de tus sueños y no mandas una sola hoja de vida, te juro que no va a suceder. Entonces, muchas veces miramos la suerte y como estas cosas mágicas como muy mágico y con muy poco esfuerzo. Cuando a mí me parece que la gente que está haciendo lo que hace, y si ustedes están ahí escuchándome o mirándome en este momento y dicen, no fue pucha, Susi tan tesa, Moni tan tesa que lo está haciendo, eso no es porque yo me senté a meditar 3 veces o porque me senté a manifestarlo, es porque todos los días desde que se me ocurrió esta idea he trabajado por esto. Pero ¿qué pasa? Si yo hubiera trabajado todos los días por esto y yo hubiera trabajado 5 horas al día, pero yo no cambio lo que tengo acá y no creo que sea posible, no va a fluir. Entonces muchas veces tenemos esa desconexión entre trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y me mato trabajando y hago un montón de cosas, pero si yo no creo que eso es posible y si yo no creo que es para mí y que puede sucederme, me voy a quedar la vida entera trabajándolo y matándome en el trabajo. Como que esa triangulito de ser, hacer y pensar me parece muy importante. Es que en ese hacer es que direccionas la energía del universo, porque donde está tu atención, hacia allá va la energía y hacia se potencializa la energía. Access Consciousness, que ya lo tienes escrito, es una práctica a la que entré hace poco, que pues es una práctica que tiene 30 años ya y está expandiéndose por este planeta, que para mí, que llevo tantos años buscando herramientas, es como lo que resume la conciencia. Esto es un poco también física cuántica, pero es la forma de ver la vida desde entender que la vida, de hecho el mantra principal de Access es: todo en la vida fluye con facilidad, gozo y gloria. O sea, tengo que actuar, pero no tengo que esforzarme y sufrir. Y todo lo que yo estoy haciendo, si yo me estoy divirtiendo, va a expandir mi energía, entonces va a hacer que suceda más. Y gloria, pues es como conectarme con todo eso divino que hay en lo que yo hago. Entonces, cuando yo empiezo a conectar con que la vida, sí tengo que tener un pensamiento semilla que lo dirija, una acción que me lleve a crear ese camino, pero también si yo entiendo que puede ser de maneras fáciles y divertidas para yo alcanzar los objetivos, pues la materialización se va a dar de una manera más fácil. Moni, y si en este momento la gente que nos está escuchando está como listo, bueno, ya quiero empezar a cambiar, como que justamente en este momento que estamos cerrando el año, para las personas que nos escuchen, ya van a estar empezándolo, ¿qué pueden hacer como para empezar a en serio resignificar su vida? Porque para mí hubo demasiada ansiedad mucho tiempo como en, pucha, se acabó otro año y la misma cosa. Y eso que he tenido demasiados cambios en mi vida, demasiados. Como que, sigo lo mismo, la misma persona, como que todos esos propósitos de año nuevo y cosas que nos proponemos. En este momento que la gente que nos está escuchando tiene como ese impulso de empezar, ¿qué consejo o qué tip les podrías dar como para arrancar el año a resignificar su vida y reconectar con esa grandeza que tenemos? Antes de empezar, cerrar, ¿cierto? Todos los días nosotros morimos un poco, en cada respiración nosotros estamos muriendo y somos tan duros con nosotros mismos que ni siquiera somos capaces de valorar esa transformación que vivimos en cada respiración, de darle sentido también a esos pequeños procesos y a esos pequeños pasos que damos de, hey, materialicé esto, hoy me siento mejor frente a mi salud, hoy puedo tener estos pensamientos distintos. A veces ponemos unos logros demasiado grandes y demasiado lejanos y no vemos esos pequeños pasos. Entonces yo invitaría a que el cierre fuera de ver un poco esos pequeños pasos y que quizá no tengan que ser 10, Susi, quizá pueda ser uno y decir, este año estoy más segura
frente al micrófono y mis podcasts me fluyen más. Ya eso es un salto cuántico de conciencia, uno, verte y dos, haberlo hecho. Entonces yo pensaría que es cerrar un poco desde esa perspectiva de verme y después empezar a crear siempre desde cero. Desde cero. Pues desde cero no que no tengo herramientas, sino desde, bueno, esta Susi que hoy hace esos podcasts y le fluyen súper bien. ¿Cuál es la hoja en blanco? Todos los días tenemos esa posibilidad de la hoja en blanco. Las formas infinitas, porque pues el journaling, el vision board, todo, pero si todos los días tengo una hoja en blanco y le pregunto al universo, hoy quién soy, qué posibilidades hay con este ser que cambió hace unos minutos, a qué facilidad puedo acceder yo en el universo, cómo me puedo divertir más, cómo puedo venir a mi vida con facilidad de diversión, el dinero, la pareja, la salud. Si yo me ubico en la pregunta o en la energía de la pregunta, que esa es la modalidad también de Access Consciousness, de crear la realidad a partir de las preguntas que tú no puedes responder. Si tú le dices al universo, hey universo, ¿qué más hay para mí? Tú no puedes responder porque estás haciendo así, abro el campo infinito de posibilidades. Entonces yo invitaría a que la creación de este año nuevo, y bueno, como también soy astróloga, entonces les cuento que la astrología, la energía del año entrante es pura energía Sagitario, o sea, energía de diversión. Sagitario es el que viaja, el que se divierte, el que se atreve, ¿sí o no, me gemelas? Entonces, el año entrante es esa energía. ¿Qué tal si empezamos a crear nuestra vida desde la diversión, desde la facilidad, desde la pregunta, desde universo, ¿qué tienes para mí? No querer direccionar tanto todo, sino sentir cómo me quiero sentir yo en el futuro y desde ahí crear la realidad. Súper, Moni, qué respuesta tan completa. Yo creo que hay una cosa muy fuerte como en este cierre de año, que es, como sea que lo vivan en sus países, nos escuchan de 36 países diferentes, entonces en cada país hay una cosa diferente, pero por mucho tiempo, si no estoy mal en Colombia, se hacen 12 deseos. Entonces por muchísimo tiempo yo llegaba al 3 y yo, ¿qué más pongo, parce? ¿Qué más me invento? ¿Qué más me invento? Pues, y era como poner unos propósitos, proponerlos ahí solamente por comerse las 12 uvas. Y en estos días yo estaba pensando y lo estaba hablando con una persona y le decía como muchas veces tenemos tantas cosas y queremos abordar tantos espacios que no abordamos nada. Porque si yo quiero empezar el gimnasio, dedicarle más tiempo al estudio, grabar más podcast, dedicar tiempo para mí, para mi familia, para mis hijos, tenemos estos 12 frentes, poniéndolo en los 12 deseos, que cada frente va a obtener un 5% de Susana. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, de verdad, o sea, de verdad, ¿cuál es mi prioridad este año? Mi prioridad no digamos, no año, ni siquiera, más cortico, semestre. Bueno, mi prioridad del próximo semestre va a ser graduarme. Entonces, ¿qué pasa si solamente tengo 2 frentes y esos 2 frentes van a tener un 50% de Susana? Como que hay veces que queremos alcanzar tantas cosas que yo me imagino como los 12 frentes distintos y cada uno con un poquitico de energía, tiempo, dedicación, amor, todo. Es muy diferente si nos como que volcamos todo en una cosa, obviamente pues sin descuidar las otras áreas de la vida, pero en este momento hay como mucha ansiedad de empezar algo nuevo, de querer cambiar tu vida por completo y eso dura hasta mitad de febrero. Estar en la energía de la pregunta y pensar cómo me quiero yo sentir en todas las áreas de mi vida, pero en mi vida son todas las áreas. ¿Cómo me quiero yo sentir el año entrante? ¿Cómo te quieres sentir tú? Nunca me han devuelto la pregunta. Bueno, te voy a dar tiempo, yo ya la tengo clara la respuesta. Entonces yo digo, por ejemplo, el año entrante yo me quiero divertir muchísimo, quiero estar muy feliz. Entonces, eso puede ser en mi área de trabajo, eso puede pasar con mi relación de pareja, eso puede pasar con el dinero que reciba, eso puede ser la relación de la familia. Entonces, ¿qué tal si...? Porque es que eso es uno de los retos también más importantes de los seres humanos, es aprender a soltar el control. No quiere decir que no intencionamos, que no tomamos acción, que no nos esforzamos sin esforzarnos, pero también hay que permitir que la vida fluya como tiene que fluir, que era lo que decías ahorita, Lisa, mi intención es ser cantante, voy a todas las clases y pues ahí en ese proceso me doy cuenta que la vida me llevó y termino siendo productor y no cantante, por decir algo. Entonces, ¿qué tal si nos dejamos sorprender de la vida? Porque el alma ya sí hizo un plan arriba, que es una película que todos venimos a vivir y que el propósito es recordarla. Entonces, no quiere decir que no tenemos el libre albedrío para tomar decisiones cuando estamos aquí, pero ¿qué tal si hacemos de esto algo mucho más divertido? Y todo esto también, esta energía del universo de creación se activa cuando yo le digo, ¿cómo me quiero sentir? Porque cuando yo digo, me quiero sentir contenta, ¿qué pasa? Mi cuerpo empieza a vibrar eso y entonces ahí es donde yo me convierto en eso y atraigo eso, yo no voy a buscar eso, yo soy eso y lo magnetizo y lo atraigo a mi vida.
Responda usted cómo se quiere sentir. Antes de la respuesta, Vamos a comerciales. no, me parece, o sea, increíble lo que me acabas de decir. O sea, siempre estamos en cuestión de metas y mira que todas mis preguntas y todos mis aportes eran enfocados a lo que voy a hacer. Como que todo está enfocado en el hacer y las cosas que escribimos en estos papeles normalmente son qué voy a hacer el próximo año. Jamás se me había puesto en la cabeza, y me lo acabas de poner, cómo me quiero sentir. O sea, estoy como... Próximo podcast, título, ¿cómo aprender a sentir? Pues porque, o sea, vivimos como seres humanos constantemente persiguiendo estas cosas cuando al final del día lo que queremos no es el carro, es como el carro nos va a hacer sentir. Lo que queremos como seres humanos no es la pareja, es como la pareja me va a hacer sentir. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio la pregunta y digo, yo realmente qué quiero sentir? Y busco áreas de mi vida en donde pueda sentirme así. Creo que cambiar la pregunta tiene una cosa como muy fuerte. O sea, me quedé en shock. ¿Y cómo me gustaría a mí sentirme el próximo año? Tranquila. O sea, este fue un año demasiado turbulento. O sea, empecé el año teniendo Desenredando en mi cabeza y sabían de su existencia 2 personas. Y lo terminé con un público al frente. O sea, como que ha sido un año de demasiados cambios y eso incluye demasiadas cosas internas y he tenido que romper miles de barreras y miles de creencias internas para estar aquí al frente de ustedes y para las personas que me escuchan. Esto no ha sido fácil, o sea, a pesar de que ha sido algo que me ha fluido demasiado porque es para mí y estoy demasiado agradecida por eso, no significa que no hayan habido batallas internas. Entonces, como que quiero que el próximo año, elijo que el próximo año haya más tranquilidad. Haya mucha tranquilidad. Es que miren las palabras, nosotros por ejemplo decimos yo quiero. ¿Y qué sienten ustedes cuando decimos quiero? Alguien que me comparta qué siente. Papá, tú. ¿Cómo se llama? Papá, te veo tú súper participativo. ¿Tú qué sientes cuando digo, ay, yo quiero ese carro? La respuesta fue que hay una distancia entre que lo quiero y lo voy a tener, como que no está cercano. ¿Quién más me quiere compartir qué siente cuando decimos quiero? ¿Cómo te ponen frente al objetivo? Mira qué fuerte. La respuesta de la persona que contestó la pregunta fue como que entre desear y querer hay una brecha y que en el deseo uno lucha más por lo que quiere. O sea, hay algo intrínseco en nosotros que yo tengo que luchar. Tiene que ser difícil. Y eso es muy fuerte, como que lo que yo quiero para mi vida no es fácil, lo tengo que luchar. Esa es una creencia limitante. Y aquí hay un concepto muy interesante y es que cuando nosotros estamos hablando de elegir, desear, pero es eso, es exactamente eso. Cuando yo quiero y el universo te da más de quiero. Busquen un espacio en el libro de Conversaciones con Dios donde Dios le explica al autor que cuando yo digo quiero, pero yo pido y yo digo quiero y no materializo y Dios le dice, el universo te está dando más de eso, me está diciendo yo quiero, está diciendo listo, toma más quiero y quiero más y si toma más quiero. ¿Qué diferencia hay si yo digo elijo? Al universo no le queda más sino ahí sí, entonces acorta la brecha, pero también porque no somos conscientes, pero ese sistema de creencias sobre quiero es desde la carencia. Si llega un supermillonario y se para acá al frente del Porsche rojo y se para otro que no tiene ni para el bus, ¿cuál de los dos dice yo quiero ese Porsche? El que no lo tiene porque cree inconscientemente que no va a poder acceder a él. ¿Y qué dice el millonario? No, yo quiero ese y también el amarillo. O sea, yo elijo. Ay, Moni, pero este tenía la plata. Sí, pero es que esa es la manera en la que este pobre puede empezar a conectarse con las oportunidades, empezando a decir yo elijo. Y cuando yo digo yo elijo, el universo empieza a presentar las oportunidades. Y puede que ese Porsche no lo tenga hoy como este millonario, pero puede que en 20 años, 10 años, 5 años diga, yo elegí eso y ahí llegué, ¿cierto? Entonces es reformular o ser muy, muy consciente de la forma en que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué diferencia es si yo digo cómo me quiero sentir? ¿Qué diferencia es si yo elijo? Nada de lo que aquí estamos diciendo se lo van a llevar en su interior si no resuena, o sea, solo lo que resuene. Pero les aseguro que como eso es tan parte de nuestra esencia como seres
que lo tienen todo y lo pueden todo, cuando salgan y van a estar en su vida diaria, empiecen a hacer ese ejercicio de cambiar ciertos términos, de preguntarse no qué voy a sentir, sino cómo me voy a sentir, qué voy a pedir, sino qué voy a elegir. Y se abre un camino infinito de posibilidades que les prometo que yo lo he probado en mi vida. Algo que a mí me ha ayudado mucho como a cambiar mi perspectiva de esto también es como, yo pensaba que manifestar las cosas era como a partir de cierto punto, entonces yo decía como, bueno, a partir de ahora voy a manifestar la vida de mis sueños, voy a manifestar lo que sea, cuando en realidad una vez alguien me dijo, o lo escuché, no me acuerdo en dónde, lo que tienes en este momento y lo que estás viviendo en este momento, lo creaste en el pasado. Entonces, tú decides y coges un rol activo y coges las riendas de tu vida y dices, ok, esto es lo que quiero vivir el próximo año, esto es lo que elijo vivir el próximo año, ya que estamos como en este mood de cerrar. Así simplemente te quedas como yo tantos años como en la segunda fila diciendo, pues a donde me lleve la vida. De una u otra forma la estás creando constantemente, tú verás qué es lo que vas a crear y tú verás qué es por lo que vas a trabajar todos los días, porque sí quiero hacer mucho énfasis en eso para empezar como a cerrar el episodio, que sí es cambiar las creencias, pero es también entender que esta vida de tus sueños tienes que construirla todos los días. O sea, si tu sueño es ser un médico cirujano espectacular, hasta que no te sientes a estudiar todos los días, no lo vas a lograr. Te prometo que no va a pasar. Entonces, como que sí mirar esa vida de los sueños o ese sueño que tienes, pero traerlo como a pasitos chiquitos y a qué puedo hacer hoy en mi realidad para tener ese Porsche, para ser cirujano, para tener mi podcast, para esa cosa que quiero en el futuro. Acción con facilidad, gozo y gloria. Bueno, Moni, entonces para empezar a cerrar, creo que hablamos de cosas muy poderosas en este episodio. Cuéntanos qué consejo le quieres dar a todas las personas que nos escuchan. Que entremos en la energía y la diversión, que todo lo que hagamos sea desde la facilidad, pero sobre todo desde el gozo, desde el disfrute. Desde ahí todo nuestro ser creativo se va a poder manifestar. Me encanta. Bueno, llegamos al final de este episodio. Estoy muy contenta. Quedé muy feliz como con este cierre de año para algunos y para otros la manera de empezarlo, y como siempre espero que este episodio les haya desenredado para vuelto a enredar un montón de cosas y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao!